Buenas tardes, ¿cómo están? Continuamos con nuestro ciclo de charlas gratuitas de Webinarios Hammurabi. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre la incapacidad mental en el Código Civil y Comercial y en la ciencia forense. Quien se encuentra a cargo de este webinario es el doctor Daniel Héctor Silva, profesor regular de la UBA de Medicina Legal y de Ontología Médica y académico titular de la Academia Nacional de Ciencias. También ex médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si les parece bien, entonces lo recibimos y damos comienzo al webinario. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a la invitación para participar en este seminario sobre derecho civil y procesal civil, no perteneciendo yo al campo del derecho, sino al campo de la medicina, que es otro campo disciplinar que trabaja con muchas veces en conjunto con el derecho, pero parte de otros principios. Y en particular quiero agradecer al doctor López Mesa, Marcelo López Mesa, que me ha invitado a participar a dar esta charla, que él la titula conferencia, pero que en realidad no es más ni menos que una charla sobre un aspecto muy importante, que es la peritación en los procesos de restricción de capacidad o de incapacidad civil. Si ustedes me permiten, yo voy a tener que hacer algunas mínimas referencias al derecho, porque necesito encuadrar el tema del cual les voy a hablar, les voy a explicar. No lo tomen esto como un abuso de mi parte de intrometerme dentro de otra disciplina, pero como decía Séneca, suelo pasarme hasta el propio campo enemigo, no como fugitivo, sino como explorador. Acá no hay campo enemigo, hay un campo diferente, el cual quiero explorar, y ustedes me permiten hacerlo, y ustedes explorarán también en forma recíproca el mío. Vamos a compartir un poquito la pantalla, y luego que terminemos de hacer esta exposición teórica en general, estoy dispuesto a contestarles las preguntas que ustedes crean conveniente hacer, si es que así lo creen. Nuestra pequeña charla se va a llamar la peritación forense en los procesos de restricción de la capacidad civil. Y para eso debemos recordar que desde la ley 26.994, sancionada el 1 de octubre del año 14 y promulgada 6 días después, el 7 del mismo mes y del mismo año, entró en vigencia lo que se ha dado en llamar, por uso y costumbre, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. En realidad es el Código Civil y Comercial de la Nación. Este código, cuando hace referencia en el título 1 y en el capítulo 2 a la capacidad, va a enunciar principios generales y además nos va a dar algunas normas que son de características, podríamos llamar procesales, a pesar de que es un código de fondo, respecto al proceso de la restricción o directamente la incapacidad. Recordemos que existen dos tipos de capacidades que están enunciadas en nuestro código: la capacidad de derecho en el artículo 22 y la capacidad de ejercicio en el artículo 23. La capacidad de derecho es que toda persona goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos, y la ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos simples, actos o actos jurídicos determinados. En el artículo 23 habla de la capacidad de ejercicio, no ya de la capacidad de hecho, como hablaba el anterior código, y hace referencia a que toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código o, yo digo o, pero dice y, en una sentencia judicial. ¿Qué es la incapacidad de ejercicio? La incapacidad de ejercicio es que el individuo que ha adquirido el derecho no lo puede poner en práctica per se, porque existe alguna razón que así lo impida. Y de acuerdo al artículo 24 del Código Civil y Comercial de la Nación, son incapaces de ejercicio la persona por nacer, que es aquella que no habiendo nacido está concebida en el seno materno, la persona que no cuenta con la edad
y grado de madurez suficiente con el alcance dispuesto en la sección segunda del capítulo, que se hace referencia a los menores de edad, a los emancipados, a los menores de edad que tienen título universitario, va dando una serie de características a cada una de estas situaciones particulares, y la persona declarada incapaz por una sentencia judicial en la extensión que dicha sentencia dispone. Si nosotros comparamos la antigua capacidad de hecho respecto de nuestra capacidad de ejercicio actual, en el código anterior surgía claramente la idea, el ideograma, que la incapacidad de hecho era la falta de aptitud para gozar o ejercer un derecho. Y nos hablaba de que había básicamente dos tipos de incapacidad de hecho: la absoluta, en la cual se englobaban los dementes, las personas por nacer, el concepto de menor impúber, los sordomudos, y la relativa, que se refería a los inhabilitados judicialmente y a los menores adultos. Nuestro actual Código Civil y Comercial nos dice que son incapaces de ejercicio, es decir, que no pueden poner en práctica ese derecho, las personas por nacer, como ya hemos visto, las personas que no cuentan con la edad y la madurez suficiente para poder comprender la naturaleza del simple acto, del hecho o de cualquier acción que tenga una consecuencia de naturaleza jurídica, y el incapaz que por una sentencia sí lo haya sido dispuesto. Entrar en este tema implica hablar de enfermedades mentales, implica hablar de la capacidad civil restringida y de la incapacidad. Tenemos que hacer como algunas advertencias preliminares. Y en este tema se excluyen todas aquellas enfermedades físicas que no afecten el psiquismo. O sea, que nadie puede ser declarado en su capacidad con una restricción por un problema físico, si ese problema físico no afecta de manera directa o indirecta sus aptitudes psicológicas o mentales. Por otra parte, ustedes verán en los dictámenes que muchas veces los colegas psiquiatras forenses ponen muchos diagnósticos y muchas consideraciones, y en realidad nada de eso al juez le interesa, porque a los jueces no les interesan las clasificaciones médicas. Las clasificaciones médicas sirven para el orden médico, que tiene un discurso propio y tiene una metodología propia que es diferente del orden jurídico, cuyo discurso es distinto. Es decir, si es una esquizofrenia paranoide o es una esquizofrenia hebefrénica, al juez no le interesa esa diferencia, le interesa cómo esas dos entidades clínicas afectan su capacidad volitiva, la capacidad de autonomía, la capacidad para tomar decisiones de una determinada persona a la cual se le podrá o no restringir su capacidad y, en el peor de los casos, incapacitar. El tercer punto, que los dictámenes no son vinculantes, sino que solo sirven de ayuda e ilustran al magistrado. Esto lo explico por una razón, porque yo ya estoy jubilado del Poder Judicial de la Nación y veíamos en los últimos tiempos que cuando entraban este tipo de expedientes, que entraban muchos, dentro de las primeras hojas existía, mismo cuando estaba el primer escrito, ya a veces en el mismo primer escrito, una cantidad de puntos que se preguntaban, algunos de los cuales podían ser de naturaleza médica, pero otros eran exclusiva valoración jurídica, y no se pueden contestar por sí o por no, porque la persona es un ente único que tiene aspectos cognitivos, aspectos volitivos, aspectos afectivos, y dependerá qué acto se quiere restringir y cómo ese acto que se restringe está influido por estas diversas áreas intelectiva, afectiva y volitiva del psiquismo de la persona. Otro elemento a tener en cuenta, que para poder declarar o generar una restricción de incapacidad, es necesario que el individuo tenga una enfermedad que sea habitual o que permanezca durante el tiempo. No puede ser un episodio agudo de 2 días
que tenga una descompensación por una crisis familiar, una crisis laboral, una crisis matrimonial, lo que fuere, y en ese momento, vamos a decir, esta persona está en condiciones de ser restringida en su capacidad porque está con este estado de desborde afectivo. No es eso lo que se busca con el código, ni mucho menos con la legislación en general de salud mental actual. Y otro elemento importante a tener en cuenta que la gravedad es un pivote esencial, porque de acuerdo a la gravedad pasaremos de las restricciones a las incapacidades propiamente dichas. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona que tenga más de 13 años, que padezca una adicción o una alteración mental permanente o prolongada con suficiente gravedad y cuando del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Es decir, que esta capacidad que nosotros tenemos, capacidad de ejercicio, puede ser restringida, pero nunca en forma absoluta. En forma absoluta va a ser excepcional. Ahí, para poderla establecer una incapacidad absoluta de ejercicio, el individuo tiene que haber perdido todo nexo de comunicabilidad con su entorno, no poder expresar la voluntad por ningún medio, por ninguna forma, por ningún modo, por ningún soporte. O sea, tiene que el individuo estar absolutamente separado, disgregado en una realidad diferente a la realidad que tenemos todas las personas que nos consideramos normales. Y aquí tenemos justamente una comparación entre el anterior Código Civil y el actual. En el artículo 141 del Código Civil anterior decía: se declaran incapaces por demencias. Ya acá había una adjetivación, demencia, la demencia en sentido jurídico, que incluía a cualquier enfermedad de las que se llamaban alienantes, tenía un sesgo positivista muy importante, que por causa de las enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes. Mientras que el artículo 32, infine, va a decir: por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y de expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyo, que es un instituto que aparece, resulte ineficaz, el juez podrá declarar la incapacidad y designar un curador. Es decir, que tiene que ser excepcional lo que ahora, lo que antes era habitual. Yo recuerdo que antes un expedientes en relación al artículo 141 del Código Civil entraban un montón. Ahora son la minoría. La mayoría son por el artículo 32, el encabezamiento, digamos, del primer párrafo del artículo 32, que es la restricción de capacidad. Excepcionalmente viene el 32 infine, cuando sería el equivalente a lo que antes se llamaba la incapacidad. Otro criterio diferencial que había con el código anterior, que tiene sus consecuencias médicas, por eso lo estoy presentando, no por hablar de derecho, es que antes existía el artículo 152 bis, que hablaba de la inhabilitación judicial, con un criterio muy diferente a como lo va a hablar el código actual. En ese momento, aquel código decía: podrá inhabilitarse judicialmente a quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o a su patrimonio. Y en el segundo inciso decía: a los disminuidos en sus facultades, cuando sin llegar al supuesto previsto en el artículo 141, es decir, la alienación, el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumible daño a su persona o a su patrimonio. En el actual artículo dice: el juez puede restringir la capacidad de una persona mayor de 13 años que padezca una adicción
o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que se estime que del ejercicio pueda surgir un daño a su persona o a sus bienes. No vamos a repetir tantas veces lo mismo, pero en realidad que la clave está toda alrededor de este artículo, que es el artículo 32, porque establece claramente la restricción de capacidad que sería equiparable en alguna medida a lo que antes era la inhabilitación del 152 bis en el inciso 1 y el inciso 2, y la incapacidad equiparable a la del 141, pero de manera excepcional. Me refiero al 141 del código anterior. Una de las novedades que aplica nuestro Código Civil y Comercial es la existencia del apoyo, que no existía en el anterior código. Y el apoyo está establecido en el artículo 40, dos apoyos en el artículo 43, donde se deben especificar qué funciones, qué ajustes razonables en la función de las necesidades y circunstancias de la persona, debiendo promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona. O sea, que el apoyo en realidad viene a sustituir, por el momento, la figura en esta instancia, la figura del curador, siendo el ajuste aquella herramienta que le permita al individuo el resto de autonomía que le queda, a pesar de su enfermedad, de su adicción, de su inmadurez, de la situación deficitaria que se le quiera poner, le permita tomar una decisión que esté más próxima a sus intereses o a sus deseos o a sus potencialidades. ¿Qué es entonces un sistema de apoyo? Cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía, facilitando la comunicación, la comprensión y la manifestación de la voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. Y la misma persona, el interesado, puede proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza. Acá aparecen una serie de términos que son muy importantes, pero muy importantes, como es el tema de toma de decisiones. La toma de decisiones, lo vamos a ver en un rato, no solamente es un proceso que tiene que ver con los aspectos intelectivos de una persona, que esté conservada su esfera intelectiva, su juicio, que esté conservado su pensamiento, que esté conservado su razonamiento, va más allá. También entran en juego el rol de los afectos y de las emociones al momento de tomar las decisiones, y además se debe sumar el aspecto social, que si la decisión se debe tomar dentro de los que se llaman contextos fríos o dentro de los que se llaman contextos calientes. ¿Qué es lo que define un contexto caliente o a un contexto frío? Varias cosas. Primero, la influencia que tiene el medio a la hora de tomarle una determinada decisión. Cómo el medio condiciona la decisión en uno o en otro sentido. Y segundo, el tiempo que tiene el individuo para elaborar la toma de decisiones. Esto no es una cosa caprichosa ni que se nos ocurra a los psiquiatras, o se nos ocurre a los psicólogos, o a los sociólogos, o a los trabajadores sociales, sino que esto tiene una fundamentación neurobiológica. Hay partes específicas de nuestro sistema nervioso central que tienen que ver con la toma de decisiones, con el análisis de la realidad y la toma de decisiones. No es que estamos hablando de cosas abstractas, ya estamos hablando al día de hoy, con el avance de las neurociencias, de cosas absolutamente concretas. La parte afectiva de nuestra personalidad, de nuestra vida mental, no es simplemente pensar que tenemos afectos o una pasión, una emoción, sino saber radicar en dónde está ubicada dentro de nuestra unidad corpórea, y está ubicada en algo que se llama cerebro límbico. El cerebro límbico es el cerebro de las emociones, de los afectos, de la tramitación emocional. Pero, ¿qué hace el cerebro límbico?
frente al momento de tomar una decisión. Toma una decisión de manera precognitiva, no la hace pasar por la conciencia, porque básicamente lo que hace el cerebro límbico es preservar al individuo en su condición de tal, preservar a la progenie y preservar a la especie. Pero habitualmente, si uno toma decisiones abruptas o en contextos calientes, puede llegar a equivocarse y mucho, y eso lo sabemos todos. Por eso va a existir una gran parte de nuestro sistema nervioso que se va a llamar la corteza prefrontal, que es digamos, la corteza del cerebro que está detrás de nuestra frente, por eso se llama frontal en general y prefrontal porque está más cerca del hueso. La corteza prefrontal será la que va a establecer las funciones inhibitorias sobre estos núcleos que son mucho más antiguos, son característicos también del sistema nervioso de los animales, y van a ser los que frenen a esas fuerzas que tienden a tomar decisiones o a ejercer conductas abruptas o poco pensadas o poco mediatizadas o poco reflexionadas. Ya eso lo vamos a ver con más detalle. ¿Cuáles son las personas que están legitimadas, porque esto es muy importante, para solicitar el proceso de restricción de incapacidad o de la incapacidad en sí mismo, como la hacíamos de acuerdo al código anterior? Eso está establecido en el artículo 33 del Código Civil y Comercial, que es el propio interesado puede pedir su restricción de incapacidad, el cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado, los parientes dentro del cuarto grado, si fueran por afinidad, dentro del segundo, y el Ministerio Público. Vemos que son bastante similares, aunque con algunas diferencias, a los que establecía el antiguo artículo 144, que decía el esposo o la esposa no separados personalmente o divorciados vincularmente, los parientes del demente, aquí esto ya no corre, el Ministerio de Menores, bueno, estaríamos en equivalencia con el Ministerio Público, el cónsul si se encontraba en el extranjero o cualquier persona del pueblo cuando el demente fuera furioso o incomodase a su vecino. La sola letra del antiguo código tiene un sesgo alienista enorme, un sesgo estigmatizante, de etiquetamiento, se habla de la demencia. La demencia es una de las tantas afecciones que tiene la psiquiatría, el paradigma de las demencias que ahora es conocido, se hacen películas y todo, es la enfermedad de Alzheimer, pero se declaraban desde el punto de vista del derecho, en el discurso jurídico, la demencia en sentido jurídico era cualquier forma de enfermedad que cursase con alienación. Y ahora se sabe que una persona puede estar alienada y no necesariamente tiene que ser restringida su capacidad. Habrá que ver cómo influye su estado de enajenación o de alienación en la toma de decisiones, en el ejercicio de sus derechos. Perfectamente una persona alienada puede decidir no querer operarse de algo, no dar consentimiento para una intervención quirúrgica, y si nosotros evaluamos que ese no dar consentimiento no tiene que ver con el motivo de su alienación, perfectamente puede respetarse ese consentimiento. Y en otros casos habrá que no respetarlo si tiene que ver o pone en riesgo lo que se llama la razón adecuada, que es otro concepto que también prima dentro de la evaluación o de los parámetros de evaluación de este tipo de casos. Si bien ya tenemos las diferencias establecidas entre el código anterior y el código nuevo a grandes rasgos para poder entender cómo se va a desarrollar el proceso de la restricción de la capacidad, acá aparece un nuevo escollo o un nuevo problema. Es que se ha dictado un código civil y comercial nuevo, pero las provincias y la propia nación siguen manteniendo sus códigos de procedimientos que podríamos llamar no actualizados, para no llamarlos viejos. Y de acuerdo, pero están en vigencia.
Y de acuerdo al código, por ejemplo, al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 624, dice: las personas que pueden pedir la declaración de demencia se presentarán ante el juez competente exponiendo los hechos y acompañando 2 certificados médicos relativos al estado mental del presunto incapaz y a su peligrosidad. Todo esto ustedes lo conocen, porque infinidad de veces lo han visto en los expedientes. Y acá surgían algunas preguntas que a lo largo de los años que yo llevé en el Poder Judicial siempre se hacían. ¿Qué tipos de médicos tenían que ser? Si tenían que ser médicos psiquiatras o tenían que ser médicos generales. La respuesta es que no tienen necesariamente que ser médicos especialistas en psiquiatría. Si lo son, mejor, pero cualquier médico está apto para determinar si una persona presenta o no una afección mental. Como cualquier médico debe estar apto para determinar si una persona presenta o no una apendicitis, independientemente de su especialidad, porque forma un criterio general, tiene que ver con lo que llamaríamos la medicina de fondo. Nadie puede desconocer un cuadro clínico, por lo menos en grandes rasgos. Si el certificado lo que decía si la persona estaba o no estaba enferma mentalmente, no pedía ninguna sutileza en cuanto al diagnóstico, ni ninguna clasificación en particular, ni que se abunden en detalles. Ese es el primer punto. Pero el segundo problema que se presentaba era cómo se hacía para conseguir ese certificado. Habitualmente, si eran pacientes que estaban bajo asistencia sistemática, lo hacían los médicos que lo asistían en forma habitual. Y el objeto que tenía este certificado era muy simple, no implicaba nada más que determinar el estado mental al momento en que se lo examinaba y su peligrosidad. Este concepto de peligrosidad, gracias a Dios, ha desaparecido, por lo menos dentro de la órbita del derecho civil, y a mí me alegra mucho, por ser un término sumamente estigmatizante y no es solamente una cuestión semántica, como muchas veces he participado en congresos y dicen es una cuestión semántica, no. La peligrosidad se reemplaza por otro término que es un neologismo, que es el de riesgosidad, o por el concepto de la teoría del riesgo, que son conceptos absolutamente diversos, divergentes, tanto en su base conceptual como en su concepción ideológica, propiamente dicha. Y aquí vamos a hacer un pequeño análisis de riesgo y peligro, porque es muy importante a la hora de dictaminar en estos procesos y de definir qué actos pueden o no pueden ser limitados a la persona. El término riesgo, que es el término que se usa actualmente, que usa el Código Civil y Comercial, que usa la Ley de Salud Mental, que usa la Convención de las Personas con Discapacidad, proviene del latín, de la palabra riscum, que pasó al italiano como risico o rischio, pero que en realidad su verdadera raíz, la raíz última es árabe y es risks. Y risks significa proximidad a algo. ¿Qué es ese algo? En este caso, un daño. Estar expuesto a un hecho dañoso y o a la vulnerabilidad frente al mismo. O sea, el riesgo incluye una variable externa al sujeto, que es el elemento que puede producir el daño, o al mismo sujeto por su vulnerabilidad, por su déficit frente a una determinada circunstancia, puede ser el dañado o incluso dañar el a otro. Es decir, que el riesgo representa al estar, uno está en situación de riesgo. Por lo tanto, es una valoración situacional. Esto en general, cuando yo lo explico a los alumnos en la Facultad de Derecho, en el posgrado, o a los de medicina, en medicina legal, siempre les doy un mismo ejemplo que puede parecer muy tonto, pero que representa bien el concepto de lo que sostiene la teoría del riesgo. Si yo estoy sentado en un avión que está en
la manga del aeropuerto con los motores apagados, estoy mirando por la ventanilla, no están cargando combustible, no están haciendo nada, a lo sumo están viendo que estén todos los cinturones bien en su lugar, que las luces estén prendidas. Mi riesgo es cero. Pero una vez que el avión despegó, ya el riesgo comienza a aumentar, aunque si todo está bien, va a ser muy bajo. Pero si llegada a la velocidad crucero comienza a fallar un motor, ya el riesgo aumenta exponencialmente. Y si fallan los dos motores, lo más probable es que haya un accidente fatal y el riesgo llegue a su punto máximo y se transforme ya no en riesgo, pasa a tener la característica de riesgo actuado o certeza. En cambio, el peligro también provenía del latín, de la palabra periculum, que es la posibilidad, contingencia o factibilidad de generar o sufrir daño. Pero esto implica una valoración positivista por condición. Se es peligroso porque se es enfermo. Es decir, que existió durante muchos años dentro de la psiquiatría forense civil, en particular la psiquiatría forense relativa a la capacidad civil, relativa a la, digamos, al desarrollo de la capacidad en las distintas etapas evolutivas, esta cuestión que estigmatizaba, si tenía tal característica, tenía tal enfermedad, necesariamente debía ser peligroso. Y había enfermos, muy enfermos, con patologías muy severas, que tenían 0 grado de peligrosidad. Y sin embargo, estaban considerados peligrosos y se requería, en uno de los puntos periciales que exige el Código Procesal, que se determine la necesidad de internación. Y esto ahora ha cambiado, lo que tenemos que determinar es el estado de riesgo. Cuando hablamos de riesgo, tenemos que hablar de factor de riesgo, de indicador de riesgo o de riesgo actuado. Se entiende por factor de riesgo a la circunstancia que favorece la posible aparición de un hecho dañoso. Por ejemplo, un factor de riesgo es que una persona tenga determinado problema laboral, lo voy a explicar con un ejemplo no patológico, pero que tenga un problema laboral, que pierda su trabajo y como consecuencia de perder ese trabajo aumente su nivel de ansiedad, por momentos se angustie, pero no pasa más de ahí. Si ya estando con esta situación, con este factor de riesgo, este individuo comienza un consumo de alcohol ya desmedido o comienza a tomar alcohol u otra sustancia tóxica o salir a manejar, a conducir un vehículo manejando, habiendo bebido, o estar con una depresión que le impide levantarse en horario a la mañana para ir a buscar trabajo, o tratar de realizar las actividades que corresponde que realice. Y ahí pasamos del factor de riesgo a un indicador de riesgo, que son elementos fácticos, concretos, presentes en el sujeto a través de una determinada conducta o por su situación en el medio, los condicionantes que el individuo tiene a tener a partir de su medio. Y el riesgo actuado, la conducta ya está puesta en marcha y estamos frente a la consecuencia del riesgo no gestionado. El riesgo que no se gestiona es el peor de los riesgos, porque con el solo hecho de hacer el diagnóstico de riesgo, y hablo de diagnóstico de riesgo y no de pronóstico, el diagnóstico de riesgo, si no se gestiona, no tiene ningún sentido. Por eso es que hay organismos que trabajan muy bien gestionando riesgos, como por ejemplo dentro del Poder Judicial de la Nación, y por lo que yo conozco en otros poderes judiciales ordinarios, digamos provinciales, también lo hacen muy bien, las oficinas de violencia doméstica, algunos tribunales de familia, que hacen el informe de riesgo y automáticamente toman medidas, las famosas medidas cautelares, para gestionar ese riesgo y que esa situación cese y no se mantenga. Porque yo puedo decir, tiene riesgo bajo, tiene riesgo mediano, tiene riesgo alto, incluso hasta podría cuantificarlo, porque hay escalas de cuantificación de riesgo,
Y si no lo gestiono, aunque sepa que tiene un 5% de riesgo, no estoy solucionando nada. Lo único que estoy diciendo tiene un 5% de riesgo, tiene un riesgo muy bajo, pero debo gestionarlo para que ese riesgo siga siendo bajo o desaparezca y no se transforme en un riesgo alto el día de mañana. Por lo tanto, de acuerdo a la teoría del riesgo, se define como la combinación de probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Está compuesto por dos factores, básicamente, la condición riesgosa y la vulnerabilidad. ¿Qué se entiende por la condición riesgosa? Es la conducta, la actividad humana o la condición que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos en la salud o daños a la propiedad, trastornos socioeconómicos, daños ambientales, etc. La amenaza se determina en función de la intensidad, la inmediatez y la frecuencia de la conducta, de la actividad o de la condición. Que alguien diga, vos sos tal cosa y te voy a matar, y lo dijo una vez en la vida como un exabrupto, eso no implica, más allá de una condición riesgosa, digamos, sin mayor condicionamiento. Y otra cosa, el condicionamiento del medio. Y otra cosa es que la persona constantemente esté diciendo te voy a matar porque no me serví, porque pasa esto, me perseguís, me robás mis cosas, me haces tal cosa, tal otra, lo que fuere que diga, ahí la conducta está siendo reiterativa, entonces la frecuencia aumenta, la intensidad aumenta y cada vez es más inmediata la distancia entre el decir y el hacer. Y el otro elemento a tener en cuenta es la vulnerabilidad, que son las características propias de cada persona que la hacen susceptible a que determinados actos les resulten dañinos o dañosos a su condición. La pregunta es, que nos queda aclarado esto de los certificados médicos que pide el Código Procesal y donde se tiene que aclarar si es o no enfermo y la condición de peligrosidad que ahora es de riesgo. Usamos el criterio de riesgo, aunque todavía el código sigue usando peligro. ¿Para qué se los utilizaba estos certificados? Para acreditar la verosimilitud de la denuncia en el aspecto biopsicosociológico. ¿Recuerdan que podían estar facultados para iniciar la acción cualquier persona del pueblo cuando el presunto demente fuese furioso o incomodase a sus vecinos? Entonces, primero para acreditar la verosimilitud que puede tener. No quería decir nada más que eso. Es decir, justificar la apertura del proceso. Acá hay un certificado que dice que esta persona tiene una enfermedad mental, que esa enfermedad mental lo pone en situación de riesgo, o antes, en situación de peligro, y por lo tanto conviene abrir esta causa. Y la abriremos con todos los pasos que sigue el proceso civil para estas cuestiones. Pero puede pasar que los certificados estuviesen tan mal hechos como era lo habitual que sucediera, que le resultasen al juez insuficientes a su criterio. Por lo cual, la parte interesada podía complementar los certificados mediante la presentación de otro tipo de documentación. Por ejemplo, los antecedentes de conductas disruptivas, conductas desordenadas, conductas que incomodasen o que molestasen o fuga del hogar, historias clínicas, antecedentes de haber tomado medicación o de haber estado internado, o incluso pedir la intervención de los peritos oficiales para resolver esta cuestión que estaba controvertida en cuanto a si era tan enfermo y si era o no tan peligroso. Frente a la ausencia de los certificados médicos, tendríamos que preguntarnos cuáles eran las causas. Habitualmente faltaban los certificados médicos. Yo les puedo contar que por ahí, por el año 2008-2009, el del cuerpo médico forense
contábamos con un servicio que se llamaba el servicio externo, que lo integrábamos, se integraba, era, variaba eso, por 12 médicos, cuya única función era peregrinar por toda la ciudad, por domicilios, por instituciones geriátricas, por instituciones hospitalarias generales, para poder examinar a la persona y hacer el certificado. En realidad, esto duró hasta el año 2009, donde la Corte dicta una acordada, que fue la acordada 047 del año 2009, donde se eliminó de las funciones que tenían los médicos forenses, esto de ir a los domicilios, hacerse ver a los domicilios, porque muchas veces nos encontramos, salvo que hubiese casos de extrema urgencia o de indigencia o de interés público, que fuese absolutamente necesario que se lo evalúe a alguien en un domicilio, o la imposibilidad, de hecho, de ser trasladada a una persona por su estado a los tribunales. Pero muchas veces me ha pasado, a mis colegas les ha pasado, de llegar a una casa y que la persona que había que evaluar no estaba porque estaba jugando a las cartas en el bar de la esquina, o una señora, como me dijo una vez a mí, doctor, ¿no puede venir un poco más tarde porque estoy tomando el té con unas amigas? Es decir, había un abuso de estos informes que en realidad tenían que haber sido la excepción, estas visitas domiciliarias, y por el uso y costumbre de que nadie quería hacer los certificados, o porque no se podían obtener los certificados por diversos motivos, se utilizaba a un organismo del Estado, del Poder Judicial, donde estaban designados para cumplir una función específica, para hacer un servicio que oscilaba entre un servicio asistencial y un servicio pericial, porque además uno lo veía que la persona estaba en condiciones de ser trasladada a tribunales, se le informaba al juzgado que estaba en condiciones de ser trasladada a tribunales para su examen, porque además no es lo mismo examinar a una persona en la casa que examinarla dentro de un contexto donde se cuenten con los elementos necesarios de índole técnica y de índole instrumental para hacer un buen examen. Entonces, las causas que impedían el acompañamiento de los certificados básicamente eran tres: la resistencia a la revisación, la imposibilidad de acceso a los certificados, porque iban a un hospital y en ningún hospital le querían certificar que una persona que había nacido con un cuadro de Down, con falta de desarrollo intelectivo, estaba con una discapacidad mental, podemos decir, de moderada grave. Nadie quería certificar que eso era una enfermedad mental. No sé cuál es el problema de hacer la certificación de algo que es real, pero bueno, nadie lo quería hacer. O bien pasaba muchas veces que había que evaluar a una persona donde la mitad de la familia estaba de acuerdo en la iniciación del proceso y la otra parte de la familia no estaba de acuerdo. Entonces había oposiciones y buscaban las mil y una formas para impedir el examen de la persona, y entonces necesariamente tenía que recurrirse al organismo oficial. Y eso estaba establecido y avalado, y está establecido y avalado, incluso hasta el día de hoy, por el artículo 625 del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales, que dice: cuando no fuere posible acompañar dichos certificados, el juez requerirá la opinión de 2 médicos forenses, quienes deberán expedirse dentro de las 48 horas respecto a lo que habíamos visto, a si estaba enfermo y si era peligroso. Y al solo efecto, y de acuerdo con las circunstancias del caso, el juez podía ordenar la internación del presunto incapaz por igual plazo si fuese indispensable para su examen. Esto, si bien esta letra está dentro del Código Procesal, si bien son leyes de distintas jerarquías, se da de bruces con la Ley de Salud Mental, donde claramente se establece que ningún juez puede ordenar ninguna internación, a excepción que sea una internación que provenga de un proceso penal, específicamente que haya sido declarado inimputable y
tenga peligrosidad, entonces puede internarlo hasta tanto le pase las actuaciones a la justicia civil para que ejerza la tutela de esta persona. ¿Cómo es la peritación de acuerdo al código procesal, al Código Civil de la Nación, como era, y cómo es la peritación de acuerdo a nuestro actual Código Civil? El anterior Código Civil, en su artículo 142, tenía como requisito para la iniciación del proceso y la sentencia de interdicción el examen de facultativo. Y acá venía el primer problema. ¿Qué se entendía por facultativo? De acuerdo al uso y costumbre, se les llama facultativo o galeno a los médicos. Pero nuestro actual código es bien claro al respecto y dice que para expedirse es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario, es el artículo 37. Este instituto, el equipo interdisciplinario, aparece en la Ley de Salud Mental, una ley, digamos, de orden público, está avalado, la Ley de Salud Mental es previa al Código Civil, el Código Civil, vamos a llamarlo nuevo, retoma el concepto de equipo interdisciplinario, y acá viene el problema, que el equipo interdisciplinario habitualmente, estos expedientes tramitan a través de los cuerpos periciales oficiales, tanto de la nación como de las provincias. Los poderes judiciales no tienen verdaderos cuerpos interdisciplinarios, tienen cuerpos interdisciplinarios que se arman, digamos, como a los ponchazos. Entonces, por ejemplo, en la Justicia Nacional tenemos los 3 médicos, psiquiatras o legistas, aditamos un psicólogo y un trabajo, pero utilísimo, que hacen las trabajadoras sociales o los trabajadores sociales de los juzgados de familia. Entonces se enriquece muchísimo la visión de por lo menos de 3 grandes disciplinas a la hora de hacer el dictamen o el informe pericial para el juzgado. Pero en realidad debería haber un equipo específicamente destinado para esto. Ni que hablar cuando algunos juzgados deciden que estos informes los hagan los hospitales, son terribles, son verdaderos a veces galimatías, que no se entiende absolutamente nada, no se saben qué poner, qué han querido poner, quiero decir, entonces se complica aún más la cosa. Y designar peritos de oficio tendría un costo muy alto para la parte, que en la mayoría de los casos, y dada la situación que vive nuestro país, no se cuentan con medios suficientes para poder hacer frente a esas erogaciones. Otro elemento importante de la peritación, donde hay una colisión con el Código Procesal Civil y Comercial, es con el número de peritos, porque el Código Procesal establece en su artículo 626, en inciso 3, que deben actuar 3 peritos. Establece la especialidad en el 626, también en el inciso 3, que deben ser legistas o psiquiatras. Se interpreta como médico legista y como médico psiquiatra. Porque legista podría ser odontólogo legista, si no se aclara. No, se interpreta como médico legista y médico psiquiatra. Y los artículos del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales en relación a un artículo en particular del Código Civil actual, si bien no es lógico comparar un código de procedimiento con un código de fondo, pero en este caso es muy interesante que hagamos esta comparación o cotejemos los conceptos que uno y otros nos piden, porque vamos a ver que apuntan a fundamentos ideológicos absolutamente distintos. Mientras que el Código Civil actual toma en cuenta a una concepción de la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos, esto no sucede con el Código de Procedimientos Civiles y Comerciales. En el
Artículo 631 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dice: los médicos, acá ya bien taxativo, al informar sobre la enfermedad, deberán expedirse con la mayor precisión posible sobre los siguientes puntos: diagnóstico, fecha aproximada en que la enfermedad se manifestó, pronóstico, régimen aconsejable para la protección y asistencia del presunto insano y la necesidad de internación. Fíjense ustedes que esto no tiene nada que ver con los elementos que debe utilizar el juez, de acuerdo al artículo 37 del Código Civil, a la hora de dictar sentencia. El juez requiere de otra información, que son los puntos periciales que habitualmente se piden, que son los elementos que a él le van a permitir basar su sentencia, porque así lo dice el artículo. Dice: para expedirse, se está refiriendo al juez, es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario. Entonces, ¿qué nos pide el artículo 37? Diagnóstico y pronóstico. Diagnóstico significa utilizar un sistema clasificatorio definido, puede ser cualquiera. Lo lógico es que en el dictamen se aclare qué sistema de clasificación se usó, si el sistema de clasificación de la OMS, si el sistema que se llama CIE-11, el actual, o el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la versión quinta, de la Asociación Americana de Psiquiatría, pero tiene que estar establecido el diagnóstico. El señor fulano de tal presenta tal característica, tal diagnóstico, de acuerdo a los criterios establecidos en la clasificación CIE-11, o DSM-5, o clasificación francesa, o clasificación inglesa, o la clasificación que quieran, pero tiene que haber una clasificación, porque el juez tiene todo su derecho a decir: bueno, a ver, búsquenme, a pedirle a su auxiliar letrado, a su secretario, o a cualquier empleado de su juzgado: búsqueme por internet a ver qué es la clasificación DSM-5 y verificar él si lo que se está poniendo establecen los criterios para hacer el diagnóstico, está en la clasificación, están expresados claramente en el dictamen, porque si no, son los mismos como llegan a ese diagnóstico. Segundo, el pronóstico. Los pronósticos, cuando no acepten pronósticos en los cuales ponen pronóstico reservado. Reservado significa bajo reserva, secreto, y los pronósticos no son nunca un secreto. Los pronósticos se adjetivan hacia el polo de la bondad o de la no bondad. Son buenos, son malos, son excelentes, son paupérrimos, son ominosos, son lo que fuere, pero el pronóstico debe estar en función de la evolución natural que la enfermedad tiene. Porque después vamos a tener que aclarar que esa enfermedad, si se realiza tal o cual tratamiento, puede variar su forma evolutiva. Es decir, si ustedes tomasen cualquier libro de medicina, cualquier libro de psiquiatría general, van a encontrar siempre la clínica, lo que se llama la clínica, que es los criterios para decir que una persona está enferma de tal cosa. Segundo, la evolución, cómo evolucionan habitualmente esas personas de no mediar tratamiento, y por lo tanto, de no mediar el tratamiento, ver cómo evoluciona, va a surgir el pronóstico, bueno, malo, ominoso, excelente, lo que fuere. Y además, tiene un pronóstico teórico. Habitualmente, escuchen ustedes ahora que hay una infodemia respecto del COVID, que dicen: bueno, los niños pueden estar infectados por el COVID, pero habitualmente la enfermedad es banal, no genera los daños que genera en un adulto. Bueno, eso es un pronóstico de naturaleza teórica, pero cuando uno hace un dictamen, si bien pone el pronóstico de naturaleza teórica, tiene que también poner el pronóstico que surge del tratamiento o las posibles complicaciones que pueden existir que afectan a ese pronóstico. Entonces, diagnóstico y diagnóstico coincidimos en el punto 3 del Código
procesal habla del pronóstico, coincidimos con el punto A del artículo 37, así que tenemos dos coincidencias sobre todos estos elementos que tenemos que describir. El punto 2 es interesante porque dice el código procesal la fecha aproximada en que la enfermedad se manifestó. Miren con qué letra diferente, con qué pluma diferente, con qué mirada distinta se realizó el inciso D del artículo 37, que dice época en que la situación se manifestó. Porque a una persona se le puede restringir la capacidad por una situación que no necesariamente tiene que ser una enfermedad, puede ser un trastorno, puede ser una reacción vivencial, puede ser muchísimas otras especies dentro de un género, que no necesariamente tiene que ser la enfermedad como enfermedad alienante. Creer que la psiquiatría trata solamente locos es desconocer, es una falla de cultura general enorme. La psiquiatría, la psicopatología, la psicología, el trabajo social o el trabajo psicosocial tienen categorías diagnósticas donde algunas de las categorías alienan al individuo, lo hacen vivir en una realidad que es propia, diferente de la realidad común para todas las demás personas, pero que siempre, en general, siempre conservan un resto de autonomía aceptable que le permite la supervivencia. Porque si el individuo estuviese absolutamente alejado de la realidad, perdería hasta los hábitos más sencillos y más elementales para poder subsistir. Y sin embargo, eso no sucede. Puede suceder en algunas enfermedades en las fases terminales, pero no es lo habitual que suceda. Entonces, época en que la situación se manifestó. ¿Cómo deben responder esto? No puede ser a mi criterio hace 5 años. Lo tienen que responder los informantes en base a elementos objetivos que tenga el expediente. ¿Qué son los elementos objetivos y que no sean dubitados o que no sean cuestionados? Historias clínicas, recetas, antecedentes, informes de otros médicos, certificados. Bueno, todo eso nos va a decir la data que esta situación tiene. Pero siempre va a ser en términos aproximativos. Nunca va a poder ser en un día exacto, porque aunque yo tenga un certificado fechado el 19 de agosto de 1999, de que fulano de tal presenta un cuadro de esquizofrenia, no sé que ese día estaba con esquizofrenia, pero no sé cuántos días antes o cuánto tiempo antes venía el proceso esquizofrénico. Entonces, siempre tiene que ser dentro de la prudencia y lo más conveniente es que se establezca un periodo de tiempo. La enfermedad, en periodos de tiempo que se exprese esto. La situación, la enfermedad, porque algunos siguen poniendo la enfermedad, tiene una data de aproximadamente un lustro o más de un lustro o una década o 2 décadas, o es de larga data, o incluso pueden decir que de acuerdo a las condiciones en que lo están ustedes evaluando, o que lo evalúan, estén evaluando a esta persona, pueden inferir que la enfermedad tiene larga data o corta data, es reciente o es muy antigua. Pero eso es lo menos frecuente que suceda. Habitualmente hay elementos suficientes en el expediente como para poder determinar el rango de tiempo para poder datar esa situación o esa enfermedad. Vemos que, por lo tanto, en las fechas también podría haber cierta coincidencia, si bien uno habla de fecha aproximada, el otro habla de época. Época habla más a lo que yo les dije de explicar por épocas, lustros, décadas, varias décadas, etc. Infancia, adolescencia, desde la adolescencia, desde la infancia. Ser más descriptivo, más que decir específicamente desde el año tal. Con respecto al
punto 4 del Código Procesal, del artículo 631, dice régimen aconsejable para la protección y asistencia del presunto insano. Acá volvemos a ver otra vez el sesgo positivista, porque estamos hablando del presunto insano y la restricción de incapacidad se puede hacer a un insano, digamos a un alienado, o a otra persona que no es alienada, pero que, por ejemplo, presenta un trastorno del control de los impulsos, o presenta un trastorno por consumo problemático de sustancias tóxicas, o presenta un trastorno por consumo de alcohol o lo que fuere, o un trastorno de tipo psicoorgánico, es un epiléptico que ha sufrido un deterioro en su inteligencia o en su personalidad, y no es un insano, pero es una persona que está con una determinada patología. Piensen ustedes que si tomamos cualquiera de las clasificaciones que hay de los cuadros psiquiátricos, vamos a tener que hay más de 1000. Entonces, remitirnos al concepto de presunto insano es muy arbitrario. Acá nos pide recursos personales, familiares y sociales existentes. ¿Por qué? Porque la pregunta C, o el ítem C del artículo 37, nos refiere a los recursos con los que se cuenta desde el punto de vista psicosocial para favorecer el desarrollo de la autonomía o aprovechar ese resto de autonomía que el individuo tiene y justamente a partir de este elemento establecer qué apoyos necesita, a partir de que nosotros digamos qué recursos tiene, además de haber dicho el diagnóstico y su pronóstico y todo lo que hemos visto. ¿Qué régimen aconsejamos para la protección y asistencia y promoción de la mayor autonomía posible? Por ejemplo, podría ser un acompañante terapéutico, podría ser hospital de día, podría ser hospital de noche, podría ser un cuidador. Si la persona ha perdido la habilidad para poder higienizarse y autoalimentarse, ponerle una persona que la asista para las condiciones higiénicas y la ayude a cocinar, es más que suficiente. No, por eso no va a poder dejar de ir a dar una vuelta a manzana o ir a la panadería a comprar un kilo de pan. Y esto siempre tiene que ser hecho de una mirada plural. No solamente la mirada psiquiátrica, no solamente la mirada médica, no solamente la mirada psicológica, sino que también tiene que estar la cuestión social. El trabajo de las asistentes o los asistentes o trabajadores sociales en estos casos es importantísimo. Este mismo artículo 37, tienen acá la letra que dice: la sentencia debe pronunciarse sobre los siguientes aspectos vinculados a las personas en cuyo interés se sigue el proceso. Vemos que son los mismos que vimos recién: el diagnóstico y pronóstico, época en que la situación se manifestó, el régimen, los recursos personales y el equipo interdisciplinario. Es decir, que los puntos periciales, si bien no están explícitos como en el Código de Procedimientos, que sigue vigente, nosotros, al ser un código de fondo, el Código Civil, preferimos, nos vemos obligados, por otra parte, a informar en los términos que el Código Civil requiere que se les informe. Los alcances de la sentencia, ya esto es una cuestión jurídica, pero ustedes han de determinar la extensión y el alcance de la restricción y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible. Es decir, los actos que se restringen tienen que ser menos que los que puede realizar. Sería para una restricción, porque si son más que los que pueden realizar, ya tendríamos que entrar dentro de la otra figura, que es la incapacidad, y acá estamos con la restricción todavía de la capacidad. Además, se podrá designar una o más personas de apoyo o curadores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32,
y señalar las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción y con la indicación de la o las personas intervinientes y la modalidad de la actuación. Esto es absolutamente jurídico, yo no voy a cometer el disparate o el dislate de explicar esto, que ustedes conocen mucho mejor que yo. Una cosa muy importante que diferencia el Código Civil actual respecto de lo que pasaba antes es que la revisión de la sentencia puede ser hecha en cualquier momento a pedido del interesado. Y si no fue pedida por el interesado, esta sentencia tiene una fecha de vencimiento, por así decirlo, que es de 3 años, y cada 3 años tiene que ser revisada con nuevos dictámenes interdisciplinarios, y al mismo tiempo el juez tiene que establecer una audiencia personal con el interesado. El otro día les cuento, no quiero excederme de mi tiempo, que ya me excedí, me parece, pero se comunicaron conmigo de una de las provincias del litoral, un juez civil, de familia, digamos, que está en una comisión redactora para modificar el código procesal de esa provincia y me pidió que me parecía a mí si en la entrevista interdisciplinaria también podía participar o era conveniente que participe el magistrado o el defensor del Ministerio Público. Yo le dije que me parecía fantástico porque así se hace en Suecia, por ejemplo. En Suecia, antes cuando se evalúa una persona, se la está evaluando con un equipo interdisciplinario que incluye hasta los mismos juzgadores, para tener el juzgador la vivencia personal de cómo actuó esa persona durante todo el periodo de la elaboración de esta prueba pericial que es tan importante, y después ver si realmente lo que está plasmado en el dictamen se condice o no se condice con lo que él percibió, no porque haya una cuestión de mala fe, de que quieran tergiversar la realidad, sino él es el perito de todos los peritos y es el que va a determinar. Entonces, cómo le impresiona a él, cómo lo vivencia él, qué reflexión hace él de lo que vio, también es muy importante. Bueno, una de las cosas que siempre se van a encontrar con problemas, y nosotros nos hemos encontrado infinidad de veces con problemas, es que estamos en medio del proceso, en medio de la evaluación, en este proceso, o incluso cuando es traído la persona a ser evaluada para emitir el certificado, y nos encontramos que la persona está con un riesgo cierto e inminente de daño para sí o tercero. ¿Qué hacemos? Bueno, yo les cuento que me he tenido que quedar a veces hasta las 12 de la noche, 1 de la madrugada, del cuerpo médico forense, porque en la ciudad de Buenos Aires existe una sola ambulancia psiquiátrica en el SAME. Entonces, hasta que la ambulancia psiquiátrica podía venir para asistir a esta persona que estaba con riesgo cierto e inminente, que básicamente la asistencia coincidía en, antes de sedarlo, contenerlo, digamos, por medios terapéuticos, psicoterapéuticos, para llevarlo a un hospital y que lo evalúe el equipo interdisciplinario, y ahí en tal caso de determinar una internación involuntaria y dentro de las 10 horas comunicarle al juez. Y me he tenido que quedar horas enteras, no solamente yo, sino muchísimos colegas, porque no podíamos hacer que la ambulancia llegase antes. Es bien claro, el código dice: en el caso de internación deben seguirse los plazos de la ley 26.657, que es la ley de salud mental, y algo que deja claramente establecido que las fuerzas de seguridad y servicios públicos de salud deben prestar auxilio inmediato. Esto ojalá se cumplan, porque a mí me pasó una vez cuando todavía la policía no estaba dividida en ciudad y federal, había nada más que la policía federal, que por razones de buen gusto no voy a decir la comisaría,
pero voy con un oficio de un juzgado civil, donde se me facultaba a requerir el auxilio de la fuerza pública, amén de la credencial que dice a la Policía Federal, a la Gendarmería, bueno, tiene una serie de, es como un librito donde hay órdenes firmadas por un funcionario de cada una de esas fuerzas de que se nos brinde la asistencia que requerimos, que sea necesaria. Un oficial de esa comisaría me dice, doctor, yo no cumplo órdenes de los jueces civiles. Fíjense ustedes qué disparate. Fíjense ustedes qué disparate. Por supuesto, salí de la comisaría y antes de llegar a la esquina estaba llamando al juzgado, estaba la secretaria, y le dije, mire, me dicen esto, bueno, ahí intervino, se llamó al comisario, empezaron a caer de la dirección de comisaría, la cuestión que se solucionó el problema, pero pueden llegar a decirles cualquier disparate. Bueno, todo esto que hemos visto está vinculado con el respeto y la incorporación a nuestro plexo legal de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del 2008, la ley 26.378, donde es en esta convención donde aparece por primera vez el concepto del sistema de apoyo y las salvaguardias para evitar los abusos, haciendo hincapié en el respeto de la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona discapacitada. Y esto nos va a marcar la ruptura del sistema de sustitución y reemplazo por un curador. Es decir, hemos pasado del modelo médico, yo diría médico-jurídico de discapacidad, al modelo médico-jurídico basado en una mirada de los derechos humanos. Las conclusiones que podemos hacer de esta charla es la adecuación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a la legislación positiva general que tenemos. El pasaje de modelo de protección al modelo de apoyo, respeto de la voluntad, preferencias y autonomía, cambio de modelo paternalista de la discapacidad a un modelo de derechos humanos, reconociendo al enfermo como sujeto de derecho, la participación de intervenciones interdisciplinarias y resolver de una vez por todas las colisiones entre el Código Civil y Comercial y los códigos de procedimiento civil y comercial de cada una de las provincias. Les agradezco mucho y ahora voy a dejar de compartir la pantalla por si hay alguna pregunta que pueda responder. Muchas gracias. Perfecto, Daniel. Bárbaro. Bueno, entonces habilitamos el espacio de preguntas, si les parece bien. Tenemos muchísimos asistentes que han participado de esta charla gratuita, muchos con saludos desde todas partes del país, de Santa Fe, de Mar del Plata. Así que bueno, si les parece bien, habilitamos las preguntas. Mientras te voy comentando algunos mensajes, si te parece bien. Lili sí, cómo dice, no. claro, preciso en la explicación, es cierto que el código estigmatiza y generaliza. Fabricio dice, clarísima la explicación. Margarita, excelente cómo explica. Bueno, muchísimos mensajes. Bueno, muchas gracias, son muy generosos. De felicitaciones por la exposición. Nancy manifiesta que es muy importante la diferenciación entre riesgo y peligro, no siendo solo de orden semántico, sino del orden del estigma. Exacto. Lo que habías comentado vos en la charla. Muy claro en la diferenciación de conceptos. Nancy otra vez nos dice, otro punto a delimitar y a tener en cuenta son los indicadores del riesgo, teniendo en cuenta la vulnerabilidad, pueda ser evaluado de manera interdisciplinaria, en tanto establece el nuevo código en relación a la ley de salud mental con frecuencia entre 1 y 3 años, quita la rigidez de un diagnóstico y de internaciones innecesarias o por tiempo indeterminados. Son importantes las evaluaciones periciales interdisciplinarias en asesoría pericial o CMF. Sí. Bueno, a ver, ¿qué otro más? Si hay alguna otra consulta. Bueno, Marcela dice, qué interesante y cómo nos sirven los puntos de vista desde la medicina que acompañen los criterios judiciales. Y con esto, bueno, dice doctor Silva, siempre tan ilustrativo, muchísimas gracias.
Se ve que ya muchos lo siguen desde otros, desde No, otros ese lo debe haber firmado mi mamá. porque Debe ser mi mamá que manda eso. Muchas gracias, doctor. Muy interesante, clarísima la exposición. Felicitaciones. Bueno, muchas Eh, gracias. Así que, bueno, consultas puntuales no hay, más allá de esos comentarios que nos aportaron. Les quiero recordar a todos los participantes que la charla queda grabada, así que pueden volver a verla a través de nuestro Facebook en cualquier momento, si es que ingresaron más tarde o no pudieron ver el vivo en su totalidad. Así como todos los webinarios que estamos organizando, los pueden chequear desde facebook.com/librería Murabi, como están ahora. Bueno, acá Marcela hace la última aclaración, dice, en las diferencias entre el CCPN y CC, ¿cuáles aplican los médicos? Las diferencias entre el Código de Procedimientos y el Código Civil. Sí. Bueno, en la jurisdicción donde yo trabajé, que es la jurisdicción de la Justicia Nacional, se cumplimentaban con los dos códigos. Por eso se ponían los 3 médicos, psiquiatras o legistas y se aditaba los psicólogos, o o él, o los psicólogos, más el trabajador social o la trabajadora social que aportaba el juzgado de familia, porque no tenía el CMF trabajadores sociales. Perfecto. Entonces teníamos un equipo que por lo menos estaba integrado por 3, 4 disciplinas que tenían distintas miradas y eran muy enriquecedores, porque, por ejemplo, el asistente social o el trabajador social que además iba al medio, iba a la casa, hablaba con la familia, aporta datos riquísimos, que no salen en una sola entrevista. Claro, sí. Rosana dice, ¿qué pasa cuando las evaluaciones de riesgo de los peritos oficiales difieren del equipo asistencial de los hospitales? Ana, ¿podemos sacar esta imagen así me ven? Porque si no estoy hablando como a la pantalla solo. Sí. Sí, yo ya la saqué. Si vos querés y te desconectaste, esperamos y te volvés a conectar, no hay problema. Bueno. Ahí estoy. ¿Me perfecto. ven? Entonces. Ok. ¿Sí? Bueno, pasa lo siguiente. Existe una gran resistencia, y lo tengo que reconocer, existe una gran resistencia en los médicos para aceptar el cambio de modelo del paternalismo a un modelo basado en la autonomía. De hecho, siguen hablando de la nueva ley de salud mental, cuando la supuesta nueva ley de salud mental tiene ya más de 10 años. Y siguen hablando del nuevo Código Civil, cuando el Código Civil ya tiene 6 años prácticamente, un poquito menos, pero estamos hablando de tiempos lo suficientemente significativos. Y esto tiene que ver gran parte con una cosa que, si ustedes me permiten explicarla, es muy cortito. A lo largo de la historia han existido diversos órdenes de poder. El poder militar, el poder religioso, el poder político, el poder jurídico, el poder legal, digamos, y el poder médico, que se constituían en órdenes. Fíjense ustedes cómo se llaman las órdenes religiosas, se llaman órdenes. ¿Cómo se llaman las órdenes militares? Órdenes. La orden de caballería, la orden de esto, la orden de lo otro. De todas estas órdenes no vamos a poder hablar todos, pero vamos a hablar las que nos interesan a nosotros. Porque siempre ha habido una relación conspicua entre la medicina y en particular la psiquiatría con el derecho. De hecho, los filósofos del derecho, como, qué sé yo, Kreber, o el mismo, el francés, lo cito constantemente, me olvido el nombre, bueno, no importa. Pasa lo siguiente. El derecho tiene un ordenamiento tal que forma un discurso jurídico específico. Y en la medicina también tiene un ordenamiento particular que tiene un discurso específico. Si frente
a una situación de conflicto en la cual el derecho necesita una herramienta que provenga de otra ciencia, por ejemplo, en el caso de la medicina, por ejemplo, ¿cuándo comienza la vida? La famosa discusión de cuándo comienza la vida, que se puede encarar desde el punto de vista filosófico, se puede encarar desde el punto de vista teológico, se puede encarar desde muchos puntos de vista, pero también hay un punto que es biológico y es que habrá que ponerse de acuerdo, no habrá que ponerse de acuerdo, pero es prácticamente todos lo aceptan al momento de la anidación, que se produce, por ejemplo, el intercambio del material genético entre el óvulo y el espermatozoide, y eso forma el huevo que se anida, y a partir de ahí se va a poder desarrollar toda la futura vida. Pero también eso lleva un tiempo en producirse. ¿Qué pasa antes y qué pasa después? Eso es motivo de controversia. Pero en salud mental existe mucho el prejuicio. Existe mucho el prejuicio, tanto desde el orden del derecho como desde el orden de la medicina. Fíjense ustedes que la criminología tuvo la famosa escuela clásica con Carrara, basada en Rousseau, en Montesquieu, y bueno, un montón de filósofos y juristas. Y además, después viene como contrapartida la escuela determinista, el positivismo, que buscaba las causas de enfermedad. Es decir, los locos eran enfermos, ¿sí? Y los enfermos cometían delitos. Así se pensaba. Entonces, había que tomar medidas restrictivas de la libertad para que, no con el propósito de reintegrar a ese individuo a la misma sociedad, sino de sacarlo, de excluirlo, un fin segregatorio. Y eso, que lleva varios siglos, cuesta mucho porque dicen, es lo mismo peligro que riesgo. No es lo mismo. No es lo mismo que se haga un diagnóstico por condición a que se haga un diagnóstico por una valoración situacional. Un chico en la calle, un niño en la calle, está en riesgo. No es peligroso, está en riesgo, es distinto. La concepción, la idea que nos tenemos que hacer es diferente. Una mujer en situación de prostitución no es peligrosa, está en riesgo. Porque cuando se acerca a un auto que se acerca para, digamos, hacer una transacción de comercio sexual, no sabe si va a salir viva. Entonces, esto tiene que ver con Foucault, con el tema de vigilar y castigar. Siempre la medicina tuvo esa relación de amor-odio, digamos, con el derecho, que por momentos se quieren, por momentos no se quieren, pero siempre terminan juntas. Y una trata de darle fundamento a la que la otra dice. Es decir, si tales juristas pensaron que todos los criminales eran locos, tuvieron que surgir algunos psiquiatras que dijeran, sí, son locos porque tienen, nacen delincuentes, la genética delincuencial, la endocrinología delincuencial. Y lo mismo pasó para el derecho civil, con una cosa muy grave, que por ejemplo, un retraso mental moderado robaba un chupetín y se lo sometía a un proceso penal. Y después lo declaraban inimputable. Pero si ese mismo retraso mental lo llevaban al fuero civil, le hacían una restricción de la capacidad que lo declaraban insano. Entonces, ¿es insano o es una persona que es susceptible de ser reprochada? La persona es la misma. Lo que varía es el contexto, que son los fueros. ¿Se entiende? Yo espero que algún día, tanto el derecho civil como el derecho penal, adopten una concepción, por lo menos uniforme, de lo que se debe entender por autonomía. Y yo creo que lo están haciendo. Trabajar más que con otras variables, con el concepto de competencias, de autonomía, de toma de decisiones, es lo que se viene para las próximas décadas. Bárbaro. Bueno, vamos con la última pregunta de Lucrecia, que dice, ¿cuáles son los plazos aproximados entre el pedido y la declaración de sentencia? Y los plazos varían, pero con el código nuevo son mucho más rápidos. Son muchísimo más rápidos, porque la prueba es mucho más corta. La prueba es muchísimo más corta y se puede hacer muy rápidamente. Por supuesto que
los juzgados están atiborrados de expedientes y tienen los procesos que siguen el código anterior, los que no se terminaron, más los nuevos que entran. Hay poca gente, hay muchos juzgados que tienen subrogancias, pero el procedimiento nuevo, si estuviésemos en condiciones ideales, sería muchísimo más corto, pero muchísimo más corto que el antiguo. No te puedo decir exactamente los meses, pero yo calculo que en menos de un año podría salir una sentencia. Bárbaro. Bueno, te agradecemos mucho, Daniel, por tu clara explicación y esta charla y que te hayas brindado en este espacio de Webinarios Hammurabi con nosotros. Y agradecemos a todos también los que participaron y los esperamos entonces en los próximos webinarios. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.